En el llamado, el proceso y el envío de los discípulos de Jesús. En este mismo tiempo de celebración, que el mes pasado cumplimos 12 años como iglesia. Dile a la persona que tiene cerca, dile, ya somos adolescentes ya. Ya somos adolescentes. 12 añitos ya. Amén, gloria al Señor. Juan capítulo 20, versículo 21 dice: entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Tome asiento, por favor, sean todos bienvenidos y bienvenidos a este tiempo de celebración. El Señor nos ha llamado para bendición y edificación. El título de esta enseñanza es: si somos discípulos de Jesús, debemos tener autoridad para liberar a los oprimidos. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: el Señor me ha dado autoridad. El Señor me ha dado autoridad Para liberar a los oprimidos. La liberación espiritual es un tema importante en la vida cristiana. Escúchame y préstame atención, que esto le va a bendecir enormemente. Estoy hablando en la vida cristiana, o sea, las personas que un día entregaron su corazón al Señor. No estoy hablando de los inconversos, no estoy hablando de los que no han aceptado a Cristo, no estoy hablando de los que han rechazado, no estoy hablando de los endemoniados, no. Estoy hablando de los cristianos. Que a menudo los cristianos pasan por alto o malinterpretan la liberación espiritual. Y la liberación espiritual se refiere a ser liberado del poder del pecado, de la opresión espiritual, de la manipulación, toque o influencia en el mundo espiritual para con los cristianos. Y esto es un control de Satanás que limita nuestra capacidad de vivir una vida plena en Cristo Jesús. La liberación es una bendición de Dios como privilegio adicional a la salvación. Así que usted que está en esta mañana en este lugar, usted es privilegiado o privilegiada de recibir libertad el día de hoy. Escúcheme. Sí, seguro que usted está pensando: ay, que no vino fulano, no ha llegado perecego, sutaneo. Sí, no hay problema. Pero la palabra de Dios dice que Él nos ha dado autoridad para ministrar liberación sobre la gente. Escúcheme esto. Lo que sí yo estoy seguro, que ustedes que están aquí y los que me están viendo por las redes sociales, el Señor va a hacer algo extraordinario el día de hoy. Escúchame. Y este es el propósito o parte del propósito de la obra expiatoria de Cristo para cada uno de los creyentes, para que sean salvos, para que sean sanos y para que sean libres. Como discípulos de Jesús, no solo nos envió para predicar el Evangelio, sino que también para sanar a los que estaban enfermos, pero también a liberar a los que estaban oprimidos. Vaya conmigo, por favor, Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15, un texto que hemos leído en toda esta serie también. Porque es la clave cómo Jesús llama, establece y envía a sus discípulos. ¿Lo tiene allí? Marcos 3, 13. Dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. No siga leyendo, véanme a mí primero. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, Dios te llamó a ti. Dígale, porque él quiso. ¿Usted está leyendo conmigo la Biblia? Dice que él subió a orar, él subió a clamar toda la noche, y después dice que él llamó así a lo que él quiso. O sea, de las multitudes que había, él escogió a 12,
Presten atención, de las millones de personas, ¿sabe cuánta gente hay en el mundo? Según las últimas estadísticas, habían 7.000 millones y tanto de personas. O sea, de las 7.000 millones y pico de personas, siéntete privilegiado y privilegiada que Dios te escogió a ti. Amén. Para que le sirviera. ¿Aló? Y dice, y vinieron a él. Luego, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Así el Señor nos llama a nosotros para estar con Jesús, para conocerlo a él, para que él se pueda revelar a nuestras vidas y podamos entender y aceptar el propósito divino. Pero después dice, y para enviarlos a predicar, dile a la persona que tiene cerca, el Señor te llamó y te envió a predicar, dile. Pero la cosa se pone mejor, más extraordinario, porque dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Levante sus manos al cielo y diga conmigo, la semana pasada yo recibí autoridad para sanar enfermedades. Y créame, ya tenemos testimonio de una mujer que el día jueves recibió sanidad en su columna. Así que si usted no vino al juego el domingo, cero. Pero también dice que nos dio autoridad para echar fuera demonios. ¿Aló? Diga conmigo, el día de hoy yo voy a recibir esa autoridad en el nombre de Jesucristo. Ahora escúchame, pero para entender un poquito más sobre esto, debemos profundizar algunas cosas. Número 1, ¿qué es lo que significa realmente la liberación en la vida cristiana? No estoy hablando de los inconversos, no estoy hablando de los que rechazan al Señor, no estoy hablando de los satanistas, de los brujos, no. Estoy hablando de los cristianos, los que un día vinieron a Cristo. La liberación es una parte integral del proceso del crecimiento espiritual. Escúchame esto. Nadie crecerá espiritualmente si primero no ha sido libre de las ataduras. Y nos permite este crecimiento espiritual alcanzar el potencial como cristiano, lo que Dios ha determinado sobre nuestra vida. Nota, no podemos alcanzar el potencial como cristiano, lo que Dios quiere, si no somos libres. Nosotros hemos visto un cambio increíble en la vida de las personas que el Señor ha hecho libres. Porque cuando se comienza con una relación con Dios, lo primero que se debe trabajar en la persona es la liberación. Porque todos, absolutamente todos, traemos ataduras del pasado, ataduras de pecado, ataduras de inmundicia en nuestras vidas, y Dios quiere liberarnos de todo eso. ¿Cuántos lo creen? La importancia de la liberación espiritual no puede ser subestimada. Como cristianos, nuestro objetivo es ser transformados a la imagen de Cristo. Y no podemos llegar a la imagen de Cristo si tenemos ataduras. Y la liberación espiritual es una parte esencial en ese proceso. Si no estamos libres del pecado, de la opresión espiritual, esto afectará nuestra relación con Dios. Por lo tanto, es crucial que entendamos qué es la liberación espiritual y cómo podemos buscarla en nuestra vida cristiana. Normalmente la definición común aceptada sobre la liberación se refiere por lo general a expulsión de demonios o espíritu inmundo con el fin de hacer libre a la persona. No estoy hablando, y esto es una de las malinterpretaciones que más adelante vamos a hablar sobre eso, que la persona está endemoniada. Eso es otro concepto, otra forma. Pero sí, Satanás puede tener influencia sobre nuestras vidas. Algunos les llaman toque, influencia, manipulación o inclusive control en nuestras vidas. Y tenemos que ser libres de eso
para poder disfrutar una vida plena para cumplir el propósito. Así que entonces, ¿qué es liberación en la vida cristiana? Es cuando una persona tiene la total libertad en Cristo. Y escúchame, usted y yo necesitamos esa total libertad. ¿Se acuerdan la serie que yo creo que fue como a mediados del año pasado, cuando hablaba acerca de la libertad financiera? Y hablaba el texto de texto base de esa serie que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esa verdad se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Escúchame esto: cuando usted y yo conocemos al Señor de verdad, somos completamente libres. Pero conocerlos no es saber de Jesús. No. Conocer a Jesús es que realmente Jesús nos conozca a nosotros. ¿Cómo es eso, pastor? Pregúnteme, ¿cómo es eso, pastor? ¿Cómo es? Se lo voy a poner así para que me lo entiendan. Una cosa, por ejemplo, es decir que usted conoce al alcalde, al gobernador o al presidente de este país. ¿Verdad que sí? Ah, sí, yo lo conozco. O al empresario, o al político, o al deportista, o a quien sea. Una cosa es esa. Pero otra cosa que el presidente, el gobernador, el alcalde, ese político, ese empresario o ese deportista me dice: no, yo conozco a fulano de tal. ¿Verdad que es distinto? ¿Por qué es distinto? Porque cuando alguien de mucha influencia, de mucho poder económico, político o lo que sea, dice que nos conoce, está haciendo referencia que mira, yo conozco a esa persona y sé quién es. Porque muchas personas son famosos y muchos conocemos de él, pero pocos conocen de personas que no son famosos. Ahora, todo el mundo conoce a Dios, pero Dios te conoce a ti, me conoce a mí. ¿Y sabe cuándo Dios conoce a una persona? ¿Sabe cuándo un político, un empresario, un deportista famoso conoce a alguien? Cuando pasa tiempo con él. Así que cuando Dios dice que nos conoce es porque hemos pasado tiempo con el Señor. ¿Está aquí conmigo? Número 2. O segundo, la importancia de la liberación. Vaya conmigo por favor, 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Según de Corintios 10:5, dice así. Te lo voy a leer en la versión NTV porque me gustó más esta versión. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Detenemos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. La versión Reina Valera dice algo así más o menos como destruimos todo argumento. Pero me gustó esta versión NTV que dice todo obstáculo, porque aun cuando en el texto original habla acerca de algo así obstáculo, algo que nos impide, hace referencia a atadura. Véame a mí por un momento, por favor. Presta atención a esto, no te lo pierdas. Imagínese que hay una cerca, así como está el púlpito ahorita, hay una cerca completa. Y hay un obstáculo que impide que yo me acerque a donde está usted. ¿Por qué? Porque hay una cerca, hay un obstáculo. Ese obstáculo, ese argumento, es una atadura. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintio, no te lo pierdas. ¿A quién le está diciendo? A los cristianos en Corintio, no a los inconversos. A los cristianos dice: destruimos
todo obstáculo, destruimos toda atadura de arrogancia, de altivez, de orgullo, de vanagloria que impide que la gente conozca a Dios. ¿Aló? Escúcheme esto. Esto tiene que ver con la manera carnal y mundana de pensar y actuar según los argumentos, según el raciocinio humano, según el conocimiento humano, en contra de la mente y los métodos como Dios actúa. A uno cuando ya se le están explotando las cotufas en la cabeza. Escúchame esto, no te lo pierdas, no te lo pierdas. Esto quiere decir que cada vez que usted y yo debatimos con Dios acerca de lo que dice su palabra, acerca de lo que Él ha dicho, estamos argumentando carnal y mundanamente en contra del conocimiento de Dios. ¡Ey! No te lo pierdas. Y eso es una atadura. Dile a la persona que tiene cerca de él, dile, wow. Escúchame esto. Hay gente, hay cristianos que se sienten a sí mismos más inteligentes que Dios. Escúchame, vuelvo y repito, no estoy hablando de los inconversos, estoy hablando de los cristianos. Se sienten más sofisticados que Dios, más efectivos, más poderosos de la manera de cómo Dios actúa o cómo quiere actuar. Las mentes carnales del mundo piensan que saben más que Dios. ¿Me estás escuchando? Escúchame, escúchame. Y por eso Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le dice, tenemos que orar, tenemos que batallar espiritualmente para derribar ese obstáculo, para derribar esa atadura que tiene la gente todavía en su mente, en su corazón, en su espíritu. Porque todavía la gente piensa a la manera del mundo. No piensa como Dios dice en su palabra que deberíamos de pensar. Ey, ¿sabe a quién le está hablando Pablo? De la manera carnal de pensar. A los cristianos de Corinto. ¿Me está escuchando? Se lo voy a poner así para que me lo entienda mejor. ¿Sabe a quién le está hablando Dios el día de hoy? A los cristianos de la comunidad cristiana cuadrangular Valencia 2. Ellos eran los cristianos, no los inconversos, los cristianos, los que tenían fortaleza en su mente, en su corazón, en su espíritu. Ellos llevaban los argumentos en contra de la manera de pensar y los métodos de Dios. Ellos se aferraban a toda altivez que se levantaba en contra del conocimiento de Dios. Erramos eternamente si pensamos que podemos manipular con sintonías o similitudes al amor, a la imagen del éxito, a la percepción de poder, a las palabras suaves, dulces, o enseñorearse sobre la autoridad y los sistemas y programas humanos son solamente problemas entre los incrédulos. No, hermano. Pablo lidió con esta manera de pensar y esta manera de actuar
en los corazones de la gente, de los cristianos que iban a congregarse en la iglesia de Corinto. Personas que iban a la iglesia, personas que habían confesado al Señor, pero todavía Satanás le gobernaba. Todavía Satanás le influenciaba. Todavía había ataduras ahí parte de su corazón. Empezó el proceso de liberación, pero todavía no han sido totalmente libres. Ayer conversaba con alguien y hablamos un poquito sobre esto. Y me contaba su vida, situaciones que ha vivido a nivel de la salud, a nivel de la situación de su familia, de su casa. Y yo le pregunté, una pregunta, ¿qué le dijo el médico por qué está sufriendo todas estas cosas y esta broma? Bueno, doctor, no me dijo nada. O sea, no le dio una respuesta o un origen de por qué está pasando estas cosas. Bueno, no, en realidad no. Y le digo, yo te la tengo. Aun cuando puede haber presión a nivel de la salud, aun cuando puede haber presión a nivel de lo emocional, la mayor presión que hay es la espiritual. Escúchame. Pues nada se opone más a la sabiduría espiritual de Dios que la sabiduría de la carne. Y nada se opone más a su gracia que la habilidad natural del hombre o la capacidad humana de decir, yo puedo solo, yo lo puedo lograr. Hey, préstame atención a esto. Por eso tú estás en esta mañana en este lugar. Porque Dios quiere hacer algo extraordinario en tu vida. Y a través de tu vida para bendecir a otros. ¿Hay alguien que le crea a Dios? Dale un fuerte aplauso en esta mañana. Amén. Por eso Pablo dice que tenemos que llevar todo pensamiento. Oído, préstame atención. A la obediencia de Cristo. Ponga su mano sobre su cabeza por un momento y diga conmigo en el nombre de Jesucristo. Todo mi pensamiento lo someto a la obediencia a Cristo. Ahora pregunto yo de verdad. Respóndase usted mismo, usted misma, pero respóndase sinceramente. ¿De verdad somos obedientes a Cristo? La verdad es que la mayoría, para no pecar y decir todo, pero yo creo que estoy seguro que casi todo, no somos obedientes. Conversaba hace como 2 o 3 días atrás con una persona y yo le decía, mira, si nosotros que hemos decidido apartar nuestra vida cotidiana de un negocio, de un empleo, de un estudio, para dedicarnos al Señor, a la obra, a su servicio, a obedecerle, a honrarle, se nos es difícil obedecerle, honrarle, amarle, servirle, serle fiel. Yo digo, yo no me puedo imaginar aquellas personas que no han decidido o no se han apartado para servir al Señor exclusivamente. De hecho, le abro mi corazón. Tristemente hemos visto matrimonios fracasados, en ruinas. Y más triste donde antes lo normal era, o lo común, o lo más cotidiano, era que eran nosotros los hombres, donde fallábamos, donde nos íbamos con otra mujer y abandonábamos a nuestras esposas. Pero ahora se está viendo más común o más normal que ahora es la mujer. Yo no sé si será por la liberación femenina, o qué sé yo, qué malicia, qué broma satánica. Pero escúchame. Tristemente, te digo esto, que en las últimas cosas que hemos enterado, inclusive de parejas pastorales, ha sido la mujer que ha caído en pecado. Que el Señor nos ayude. Puedes levantar tus manos al cielo por un momento y diga conmigo, Señor, ayúdame a ser fiel.
Y yo le decía a estas personas atrás, yo le decía, porque si no determinamos en nuestro corazón serle fiel a Dios, nunca le seremos fiel a nuestra pareja. Amén o ay, ay, ay. Por eso un pocotón de veces cuando me vienen y me dicen, ay pastor, estoy orando por fulano, o estoy orando por fulano, es converso, pero yo veo, ay papá. Mira, solo uno en 1.000.000 yo. Y yo creo que me quedo corto. Porque una persona que no teme, no tiene temor en su corazón para con Dios, para no fallarle a Dios, ¿tú crees que va a tener temor en su corazón para no fallarle a la pareja? Por favor. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile que el Señor nos ayude a ser fieles. Ey. Por eso debemos llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Oído. No te lo pierdas. Esto se está poniendo bueno, escúchame. Cuando usted y yo no tenemos nuestro pensamiento sometido a la obediencia de Cristo, entonces tarde o temprano Satanás influirá en nuestros pensamientos. Y ahí empiezan los argumentos. ¿Quiere un argumento? Bueno, pero, o sea, yo puedo salir con otra mujer que no es mi esposa, ¿cuál es el problema, pues? Simplemente amigo. Sí, cabezón, pero tú no te acuerdas que tú empezaste con tu esposa como amigos también. Y ahora tienen 8 muchachos. ¿Aló? Cuando Dios no es el que gobierna mi pensamiento, entonces llega el pensamiento como el que, bueno, si hoy no voy a la iglesia, ¿cuál es el problema? Mira cómo está el tiempo de lluvia, está lloviendo, está el día fino como para dormir, ¿verdad? ¿Aló? ¿Está aquí conmigo o ya se fue? ¡Ey! Cuando mis pensamientos no tengan obediencia, sometido a la obediencia de Cristo, entonces Satanás empieza a manipular y dice, no, pero es que no tienes plata para dar diezmo. No te alcanza el dinero. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, no te alcanza el dinero para dar diezmo, dile, pero dile a alguien. Sí te alcanza para todo demás, pero por más Dios no. ¡Aló! ¿Me doy a entender? Todos esos pensamientos son argumentos humanistas para tratar de controlar la mente que debería de controlar el Señor. ¿Está aquí conmigo? Díganme, aunque sea o vayayay. Diga algo. ¿Verdad que sí hay plata para todo? Menos para honrar a Dios. Hay plata para salir a comer, hay plata para salir a pasear, hay plata para comprar cualquier cosa para la casa, hay plata para pagar alquiler, pero para Dios no me alcanza para todo. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, lo que no le damos voluntariamente al Señor, dígaselo a alguien. Dile, exageradamente nos lo va a quitar Satanás. Y tenemos unos cuantos testimonios de eso, algunos han vivido esa experiencia. Sí, porque la Biblia dice que Dios prometió bendecirnos, guardando y multiplicar lo que nos queda cuando lo ponemos a Él en primer lugar. Y cuando lo ponemos en primer lugar, cuando recibo el dinero, la finanza, lo que llega a mis manos, y lo primero que hago es apartar lo que le pertenece al Señor. Él se compromete a guardarnos, a bendecirnos y a multiplicar. Cuando no lo hago, el Señor dice, bueno, ve cómo te las arreglas tú entonces. Entonces, escúchame, legalmente y espiritualmente Satanás tiene derecho para destruir nuestras finanzas y otras cosas más. Amén o ayayay. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, por eso necesitamos ser libres. Escúchame, al batallar
en contra de esta manera de pensar y de actuar carnal, nuestros pensamientos deben ser hechos cautivos, sometidos a la obediencia de Jesús. Cuando yo someto mi pensamiento a Jesús, cuando yo obedezco su palabra, cuando soy fiel a ella. La primera aplicación de Pablo es hacia la manera de pensar carnal de los cristianos en Corintio, la cual los hizo despreciar a Pablo por su supuesta debilidad o dudar de su creencia apostólica. ¿Se parece algo a lo que estamos viviendo en este tiempo? Donde ahorita el boom común, normal y cotidiano de cualquier cristiano es criticar a otro cristiano. ¿Aló? Y mira lo que hizo fulano, y mira lo que hizo Perencero, y mira cómo se vistió, y mira lo que se puso, y mira lo que tiene, y mira lo que es esto. Y siempre tenemos buscando la forma de tratar de criticar a otro, para tratar de, porque esa persona está haciendo algo que yo no estoy haciendo, y como no me gusta, yo lo critico. Por eso Pablo estableció este principio en una aplicación más amplia todavía. No nos depositó como víctimas indefensas de nuestro pensamiento. No. Podemos elegir detener nuestro pensamiento y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por ejemplo, pensamiento de ira, de miedo, de avaricia, de amargura, inicuo. Todo esto y un poco más son parte que tenemos que llevar cautivo a la obediencia con Cristo. Ponga su mano sobre su cabeza otra vez y diga conmigo: en el nombre de Jesucristo, yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Escúcheme esto: solo así podemos ser libres realmente. Amén. Totalmente. Alguien pudiera objetar: bueno, pastor, mira, lo que pasa es que yo no quiero que mis pensamientos queden cautivos bajo ninguna persona. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener libertad para tomar mis propias decisiones. Y yo no quiero tener mis pensamientos obligados, sometidos a nadie. Yo quiero pensar de manera libre. Y de hecho, Satanás ha estado ganando la ventaja sobre la persona en la supuesta libertad de pensamiento. ¿Y sabía usted que la realidad verdadera no existe libertad de pensamiento? ¿Cómo? Los últimos tiempos es que no, tenemos que tener libertad de pensamiento. Usted piensa como usted quiere. No, mi hermano. No, mi hermano. Se lo voy a explicar de esta manera. O usted y yo sometemos nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo, o nuestros pensamientos están bajo la obediencia de Satanás. Así de simple. No tenemos libertad para pensar. De hecho, eso ha sido uno de los argumentos fuertes del reino de las tinieblas. Pero ¿por qué tú te tienes que someter? Tú eres libre, tú puedes hacer lo que tomes. No. O somos obedientes y honramos al Señor, o somos obedientes y honramos a Satanás. No existe el término intermedio. ¿Está aquí conmigo? No existe el término más o menos en lo espiritual. No, señor. Diga conmigo: obedezco y honro a Dios, obedezco y honro a Satanás. La decisión es nuestra. Entonces, cuando yo no me someto a la obediencia a Cristo, no someto mis pensamientos a la obediencia a Cristo, mi manera de ser, mi manera de actuar, entonces lo voy a hacer en obediencia a Satanás. En otras palabras, o la manera como yo pienso, hablo, actúo es para honrar a Dios, o lo hago para honrar a Satanás. ¿Está aquí conmigo? Vuelve a poner su mano sobre su cabeza
Y diga conmigo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Yo llevo cautivo Yo llevo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Escúchame esto. Así que tenemos que tomar decisión. O nos sometemos a Dios o nos sometemos a Satanás. Y hay muchos argumentos referentes a esto, pero te voy a decir por lo menos dos. ¿Por qué no existe el término intermedio? La Biblia dice que tú y yo le pertenecemos a alguien. No somos libres tampoco. ¿Está aquí conmigo? O servimos al Señor o servimos al diablo. O somos propiedad de Dios o somos propiedad del diablo. ¿Está aquí conmigo? Y lo segundo, si somos cristianos, somos posesión de Cristo, comprado por Cristo, entonces tú y yo le pertenecemos a Cristo. Entonces tenemos que llevar cautivo nuestro pensamiento, la obediencia ¿de quién? De Cristo. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dile a la persona que tiene cerca, dile, tú y yo le pertenecemos al Señor. Escúchame esto. Tenemos que entender que durante años el enemigo ha puesto fortalezas mentales en nosotros. Como por ejemplo, soy una persona fracasada, nací para ser pobre, soy bruto, no sirvo para nada, no puedo, no soy capaz, muy difícil, no merezco nada, todo es mi culpa. O es esa parte, o es la otra cara. Soy exitoso, soy lo mejor, yo sí puedo, yo lo puedo lograr solo, pensamiento positivo, aleluya, dale para adelante, yo puedo hacer lo que sea, yo puedo lograrlo, yo soy un hombre de éxito, o una mujer triunfadora, o lo que sea, y una cantidad de argumentos que, en otras palabras, sea que sea por lo malo o aparente malo en el humanismo, o sea lo bueno en el humanismo, no necesito de Dios, soy autosuficiente. Y allí es donde se forman las fortalezas que se quedaron ahí en nuestras mentes y debemos desterrarlas a través de la liberación. Por eso, cuando Jesús allá en Marcos que leímos, Él llama a sus discípulos, coge a los 12 para que estuvieran con Él, pero después dice, para lo envió a predicar, tenemos que ganar almas para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero también dice que le dio autoridad para sanar. Pero también dice que le dio autoridad para liberar. ¿Allí conmigo? Lo tercero, quiero decirte hoy, necesitamos reconocer la necesidad de liberación. Vaya conmigo por favor a Juan capítulo 8. Versículo 34 al 36. Juan 8, 34, 36 dice así: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Levante sus manos al cielo por un momento y diga conmigo en el nombre de Jesucristo: yo soy verdaderamente libre.
pregunta. No sé si usted tiene un mes, un año, 10 años, 50 años en el Evangelio. No importa el tiempo. Pero en ese tiempo que usted tiene conociendo al Señor, todavía hay batallas que tiene. Todavía hay luchas que tiene. Yo no estoy hablando de situaciones fortuitas, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de situaciones que pasan a veces, no. Estoy hablando de situaciones que todavía tiene batallando. Por ejemplo, usted es una persona que todavía batalla con el licor, todavía batalla con el cigarrillo o la droga, todavía batalla con la pornografía, con la mentira, todavía batalla y que no puede ver algo mal parado porque lo agarra y se lo lleva para su casa. Estoy hablando de esas situaciones. Todavía hay pecados que sigue cometiendo. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque en esa área todavía estás atado o estás atada. ¿Me está escuchando? Lo he comentado en varias oportunidades. En una oportunidad estábamos haciendo evangelismo y la pastora estaba con una mujer y estaban evangelizando un sector de aquí de la organización. Y salió una mujer de una de las casas y dijo: ¡ay, que es un cristiano! ¡Para Dios, qué bueno! ¡Aleluya, amén! Yo tengo 8 años en el Evangelio, ¡aleluya, santo! Bueno, hermano, te bendiga, sí, lo único bueno. Pero entonces, dejando, bueno, si tú eres cristiano, ¿qué te voy a evangelizar yo? Tú eres cristiano, necesito una iglesia, dele. Sí, gloria a Dios, qué bueno que están haciendo eso, aleluya, amén, la lucha, las batallas, lo único problema que yo tengo es que todavía fumo. Después de 8 años, todavía estaba atado al cigarrillo. ¿Aló? Esas son cosas que pueden ser evidentes, pero hay otras cosas que no se ven y que todavía la gente está atada. Ponle la mano al hombro a la persona que tiene cerca. Ponle la mano a alguien y dile en el nombre de Jesucristo: hoy vas a ser libre de toda influencia del enemigo. Escúchame. Pecado en este pasaje está en tiempo verbal indicando una acción habitual. No es algo así, de vez en cuando, o de cuando en vez, no, sino que esto es una constante. Y continúa con el tiempo presente. Por ejemplo, ¿sabía usted que hay gente que por muchos años tomó licor y en la actualidad viene a la iglesia, trata de servir a Dios, honrar a Dios, pero cada vez que va a una fiesta no puede pasar sin tomarse unos tragos? ¿Aló? ¿Sabía usted que hay personas que tienen tiempo en la iglesia y a veces cuando habla, todavía habla con mentiras? Son ataduras. La persona en pecado habitual es esclava del pecado, lo que implica un hábito continuo de pecar y no de un lapso ocasional o de vez en cuando, como un accidente, como lo he dicho en otras ocasiones. El pecado en nosotros debería ser un accidente y ya no un estilo de vida, como era antes. Hay otro tipo de esclavitud, aparte de la esclavitud espiritual. Está la esclavitud social, está la esclavitud emocional, está la esclavitud económica. Por eso el año pasado el Señor nos habló de libertad económica. Amén. Pero sí, hay esclavitud en varios aspectos, en varias áreas. Y el pecado es lo que hace que uno sea esclavizado. Préstame atención a esto, no te lo pierdas. Cada vez que usted y yo pecamos, y volvemos a pecar, y repecamos, nos hacemos esclavos de ese pecado. Y al ser esclavo, al ser esclavo, forma una atadura. Recuerde como leímos el texto, ese muro, ese obstáculo que no nos deja avanzar. Estamos atados.
Y ese pecado esclavizador, y es posible aún para las personas que se consideran a sí mismas libres de ser esclavizadas en el pecado, o cristianos, o algo así por el estilo. El punto es claro, hermano. El punto es claro, hermano. Todos necesitamos ser libres. La libertad no consiste en solamente una palabra, libertad, o en palabras solamente, sino en una relación íntima con Jesucristo. Por eso la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y esa verdad es la que nos hace libres. El conocimiento de Jesucristo, la relación con el Señor. Solamente una relación con el Señor a través de permanecer en su palabra, obedeciendo y siendo su discípulo. Escúchame, como me decía alguien estos días, no, pastor, es que yo siempre oro. No, pastor, es que yo siempre estoy claro y estoy pendiente del Señor. No. No se trata, escúchame, de hablar con Dios. No se trata de eso. Se trata de obedecer a Dios. Porque ¿sabe quién habla con Dios también? Satanás. Y un ejemplo que tenemos ahí en el libro de Job. Cuando la Biblia dice que Dios llamó a toda su creación, a todos sus hijos, y se apareció Satanás también. Y Dios le dice, diablito, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Qué está haciendo ahí? Está hablando con el enemigo. Entonces no se trata de orar, porque orar es hablar con Dios solamente. Eso es un comienzo. Se trata de obedecer. De hecho, yo lo he dicho en varias ocasiones, Satanás y sus demonios creen más en Dios que toditos nosotros juntos. Pero una cosa es creer, otra cosa es hablar con Dios, y otra muy diferente es obedecerle, honrarle, servirle. ¿Aló? Pregúntale a la persona que tiene cerca tuyo, dile, ¿tú honras de verdad a Dios? ¿O solamente crees en Él? Ey, esto es cuando somos verdaderamente discípulos de Jesús. Escúchame. La opresión espiritual es un problema común que puede afectar a cualquier cristiano y puede manifestarse de diferentes maneras. Muchas veces nos pasan cosas que no entendemos, pero la mayoría de los casos tienen que ver con maldiciones generacionales, consagraciones al reino de las tinieblas que hicieron nuestros antepasados, tal vez conscientemente o inconscientemente, pero ¿qué sucedió? Y te puedo decir un poco tonto, te voy a decir algunas de las cosas que debes saber sobre opresión espiritual y conocerlas. Tal vez puedes estar pasando por algunas de ellas. Primero, ¿qué es opresión espiritual? Salmo 103.6 dice, Salmo 103.6 dice, el Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Esta es la versión BLA. La opresión espiritual se refiere a la influencia del enemigo, de Satanás, del diablo, en nuestras vidas. Escúchame, por eso le dije, una cosa es una persona endemoniada que se manifestó agresivamente, un demonio, y otra cosa es influencia, manipulación, o incidencia de Satanás o el reino de las tinieblas sobre la vida de una persona. El enemigo puede utilizar diferentes medios para oprimirnos, tales como tentaciones, pensamientos, emociones. Mira, ¿sabía usted que una de las cosas fuertes que Satanás está sacando mucho provecho en la iglesia son las emociones y los sentimientos de los cristianos? Los controla, los manipula.
Malos hábitos. Recuerdo una vez uno de los líderes allá en Cumaná, hace años. El tipo tenía ya como discípulo mío, tenía ya como 2 años más o menos. Y me entero que el tipo todavía fumando. Y en una conversación que tuvimos, él es descendiente de árabe, por cierto. Paisano de Fadi. Y él me decía, es que yo no puedo, porque cuando yo estaba pequeño, mi papá fumaba mucho. Y esos eran 3, 4 cajas de cigarrillos todos los días. Y entonces un día yo lo vi que todos los días yo lo hice también. Y entonces la agarró, sacó todos los cigarrillos de la cajita, me los metió en la boca, los prendió toditos y me dice, te los vas a fumar toditos de una sola vez. Y de ahí para acá yo no he podido dejar el cigarrillo. Yo, claro, papá, estás atado a eso. Así de simple. Pero tú tienes que ser libre en el nombre de Jesucristo. Y fue libre. Y que yo sepa, no fuma más. Espero que no lo hagan, ¿no? Pero escúchenme. Ey, esas son cosas que usted y yo vamos pasando, hábitos, que para algunos el fumar no es pecado, ni es malo, ni es dañino. Ey, enfermedades. Hay gente que no cree en las maldiciones generacionales. Hay gente que no, yo no creo en esa broma, no crees. Entonces, ¿por qué tú crees que los médicos, cada vez que uno va al médico y te empieza a sufrir de algo, uno le pregunta, mira, tu papá sufrió de esto, tu mamá, tu abuelo? ¿Por qué? Porque ellos sí se dieron cuenta de que esas maldiciones sí pueden ser generacionales. Aló. Una persona empezó a sufrir de corazón, empezó a preguntar, ¿tu papá sufrió de corazón, tu mamá, tus abuelos, alguno de ellos? Si dice que sí, dice, bueno, es que ya tú tienes una patología por tu descendencia que vas a sufrir de eso. Por eso en el nombre de Jesucristo hoy rompemos con toda maldición generacional en el nombre de Jesucristo. Ey, problemas financieros. Hay gente que no se levanta en la finanza, hermano, ni que haga lo que hagan. Ey, posiblemente, y lo más seguro, es una atadura espiritual en las finanzas. Insomnio. Hay gente que no puede dormir. No duerme. Algunos me dicen, pastor, y usted toma café de noche y usted duerme. Mira, hermano, ningún problema para dormir yo. Pero hay gente que no duerme. Le abro mi corazón. Pero no se lo diga a nadie. Tengo como una semana que no puedo dormir casi. Pero eso es por otra cosa. Sí, me hace falta mi esposa. Y es que después que uno tiene casi unos 30 años viviendo juntos, ya es una necesidad, ¿verdad que sí? Pero bueno, ese otro, como dicen por ahí, otro maíz de otro costal. Pero insomnio, tormentos o situaciones difíciles que pueden estar viviendo. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque hay atadura. Y alguno podrá decir, ay, pastor, está atado a su esposa. Bueno, pues sí. Decidimos unirnos y estar atados mientras que tengamos vida en esta tierra. Atados uno a otro. Escúcheme. Si permitimos que estas cosas influencien negativamente, se arraigan en nuestras vidas, siempre nos llevarán a vivir en angustia, en ansiedad, nos alejan de Dios y nos mantendrán atados a eso. De hecho, hemos visto cómo personas inclusive se han muerto en situaciones de accidentes trágicos. Y usted ha visto que el abuelo se murió así, el papá también se murió así y el hijo también se murió así. Maldiciones. ¿Está aquí conmigo? Lo segundo,
Síntomas comunes, pueden haber muchos, te voy a decir algunos, de la opresión espiritual. Los síntomas de esta opresión espiritual pueden variar de persona en persona, pero uno de los más comunes son sentimiento constante de tristeza. Personas que todo el tiempo están tristes, nunca están alegres, andan amargados. Y a veces uno le echa broma, porque está soltero, está soltera y por eso anda amargado. No, no, se trata de algo espiritual en su vida. Tristeza, desesperanza constantemente, falta de paz, siempre andan angustiados, falta de alegría. Ahora te voy a decir algunas más inclinadas a lo espiritual. Dificultad para orar. ¿A cuánto le pasa que cada vez que va a orar puedes estar haciendo cualquier cosa? Puedes estar viendo una película, puedes estar trabajando, puedes estar leyendo, puedes estar metido en las redes sociales, pegado el teléfono, en la computadora y andas fino. Pero empiezas a orar. Bueno, Padre amado, ¿a cuánto les pasa también? ¿Sabes por qué? Porque siempre Satanás querrá influenciarnos. O estamos haciendo cualquier cosa en el problema, pero nos ponemos a leer la Biblia y también. Sueño, una cansancio. Dile a la persona que tiene cerca, dile, eso es espiritual, dile. Dificultad para orar, dificultad para leer la Biblia, empieza cansancio, fatiga, bostezo, le empieza a doler todo, le empieza a picar la cabeza, le pica el cuerpo, ¿verdad? Reacción cuando nos acercamos al Señor. Dificultad para relacionarse con Dios. Dificultad para relacionarse con las personas. Dificultad para congregarse. Aparte de tendencias adictivas, algún vicio, ansiedad, miedo, enfermedades crónicas sin causa aparente, no hay razón para tener, saber, conocer, entre muchos otros, pero por lo menos estos son los más comunes. Escúcheme esto. Hay situaciones que usted y yo podamos vivir o que estamos viviendo y que puede haber atadura. Lo tercero, ¿cómo saber si necesitamos liberación espiritual? Fácil, todos necesitamos ser liberados. ¿Cuántos dicen amén? Si estamos experimentando algunos de estos síntomas o cualquier otro, necesitamos ser libres en la parte espiritual. Sin embargo, es importante señalar que no todos los problemas espirituales requieren efectivamente una liberación espiritual. A veces un cambio de hábito, a veces un cambio de actitud. Somos libres, pero todavía nuestro cuerpo sigue anhelando. Por ejemplo, cuando una persona, escúchame bien, préstame atención a esto que no dice, ay, el pastor dijo una herejía rara ahí el día de hoy. No, préstame atención. Cuando una persona está pegada a la droga, constantemente consumiendo droga, si Dios no hace un milagro en su cuerpo, cuando viene al Señor, si el Señor no lo hace libre de esa atadura, cuando viene al Señor necesita ayuda psicológica y ayuda médica. Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Porque el cuerpo ya se acostumbró a ingerir droga.
Y el día que no le mete droga, el cuerpo se va a bloquear, desesperar, angustiar. Y es donde viene el término ansiedad. Y hay otra palabra así parecida, ayúdame a recordar ahí, no me acuerdo cuál es. Pero aquella persona que está ansiosa y desesperada. ¿Por qué? Porque necesita la droga. Más o menos así que la persona cuando le da dolor de cabeza cuando no toma café. Hay algunos que tienen que ser libres del café o yo. En el nombre de Jesucristo. ¿Por qué está atado ya? Eso se llama adicción. Y yo no me voy a estar a los extremos, que digo que el café es pecado, es del diablo. No, no. Pero cuando ya lo necesitamos a Él, en vez que al Señor. Aló. Hablando de café. Una ronda completa. Escúchame esto. Cuando estamos atados en algo, cuando hacemos algo, necesitamos que Dios obre. Es igual como cuando nos enfermamos con algo. Si Dios no hace el milagro, usted y yo tenemos que buscar un médico, tomarnos alguna medicina, hacer una operación o lo que sea, a menos que Dios haga un milagro. Y uno espera que Dios haga el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Pero si no, uno busca los medios para tratar de mejorarse. Igualmente pasa cuando uno está atado en algo, en el licor, en la droga, el cigarrillo, en los juegos de azar, el ludópata, la persona o lo que sea. Necesita ayuda, necesita terapia, necesita ayuda médica. ¿Por qué? Porque si Dios no hace un milagro, necesitamos sacar toda esa malicia que había en nosotros. ¿Está aquí conmigo? Por eso es necesario buscar ayuda. Principalmente, obviamente, nosotros los espirituales o una persona espiritual madura, de confianza, para poder discernir esas ataduras y poder ser libre de toda influencia del reino de las tinieblas. Mira, hermano, todos necesitamos constantemente vivir bajo liberación. ¿Me estás escuchando? Todos. Inclusive ustedes, pastores, yo creo que más nosotros que cualquier otro, yo. Todos, constantemente. ¿Sabes por qué? Porque usted y yo todavía, todos los días vivimos en esta tierra. Y mientras que usted y yo tenemos esta tierra, siempre vamos a ser atacados, manipulados, tratar de ser influenciados por el reino de las tinieblas. Siempre vamos a estar buscando la manera de ser atacados. Por eso hay situaciones, como le estaba diciendo hace rato, donde la mayoría de la gente se están divorciando y parece mentira y es triste ver que la mayoría ahora son las mujeres que son las que más están cayendo en pecado que nosotros los hombres. Increíble. Una situación difícil, hermano. Pero ¿sabe por qué sucede eso? Por la influencia espiritual que hay. Y es importante no ignorar estos síntomas. Es importante no desechar o ignorar estas cosas y buscar ayuda para experimentar la libertad que Cristo nos ofrece. En una oportunidad estuve en una discusión con un doctor en teología acerca de esto, de la liberación. Sobre todo por los retiros que hacemos, los encuentros, todo aquello nosotros, para este proceso. Me dice, pero yo no entiendo. ¿Por qué? Si la Biblia dice que si creemos en la verdad, el que cree la verdad, que busque la verdad, será verdaderamente libre. Y yo, sí, ¿y cómo lo busca? Si no le ayudamos a que la encuentre. ¿Aló? Cuando la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad me hará libre, no está hablando de un acto mágico. Viniste a Cristo y ya eres libre. No, está hablando de un proceso. Escúchame, préstame atención y ojalá que se te revele el día de hoy. Dice, y conoceréis la verdad. Se la traduzco. Cuando conozcamos la verdad, cuando conozcamos la palabra de Dios, cuando conozcamos a Dios, vamos a ser libres. Pregunto, ¿conocemos toda su palabra, su verdad, su principio y lo conocemos completamente a Él? No. Entonces, mientras que estamos en ese proceso, estamos siendo liberados. ¿Aló?
No es algo instantáneo. Claro que Dios cambia, claro que Dios transforma, claro que Dios... Anoche conversaba con uno de los discípulos que damos por allá. Algunos lo conocieron hace algunos años atrás, Andrés May. Y me contaba, ¿no?, la situación. Es que yo le he dado el testimonio de que él llegó siendo drogadicto a la iglesia. Y nosotros empezamos un trabajo de consolidación discipular. Y llega un momento inclusive que me dice, mira, la verdad es que yo no puedo dejar la droga. ¿Qué hago? De hecho, una vez yo recuerdo que fui a visitarlo porque lo estaba consolidando. Y mira, eso fue un sábado. Mira, no me a la iglesia. Lo que pasa es que en realidad no tengo para pasaje. Y yo me acuerdo que yo me agarré la plata y saqué, en ese entonces eran 5 bolívares, era plata en aquello entonces. Entonces, no sé, unos 25 años atrás más o menos, 22 años atrás, no sé, plata, man. Y yo saqué, algunos no habían nacido, saqué 5 bolívares y se lo di. Escúchame, para que me lo entiendan, la droga que llaman piedra costaba 1 bolívar. Para que tengan una idea. Y yo le doy los 5 bolívares. Y él me dice a mí después, me comenta y me dice, yo me quedé impactado. Y digo, tú sabes, yo te acabo de echar el cuento que yo estoy atrás de la droga, tú me das la plata. O sea, tú estás loco. ¿Tú no pensaste que yo para no me podía ir a fumar esa broma? Y yo le dije, sí, yo lo pensé bastantes veces. Pero oré al Señor, le dije, Señor, que no vaya a fumar, que vaya para la iglesia. Fue a la iglesia. Y él me dijo, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y le dije, bueno, uno, tienes que ir al encuentro con Dios. Fue al encuentro con Dios, yo lo consolidé, un proceso allí, todavía estaba en ese proceso. Y pues número 2, vamos a meternos en ayuno y en oración, por eso. Yo recuerdo que yo le dije a él, por lo menos 3 días. ¿Y cómo es eso, pastor? 3 días donde solo vas a tomar agua. No vas a comer absolutamente nada y te vas a encerrar en tu habitación. Si tienes que salir para el baño, saldrás para el baño, pero si quieres caminar, camina ahí dentro de la habitación, pero no vas a salir de ese lugar. 3 días. ¿Serio, pastor? Dale. Y yo te voy a apoyar. Yo voy a cubrirte en oración. Escúchame. Hoy ese hombre es un empresario del reino. Hoy es un hombre, escúchame, que tiene como 2 o 3 negocios en Cumaná, tiene como 2 o 3 casas, 2 en Cumaná y 1 por ahí en Araya, o sea, tipo. ¿Sabes por qué? No te lo pierdas. Porque él fue libre a eso. ¿Está aquí conmigo? Nosotros como ministerio, como iglesia, como pastores, Dios nos ha dado la herramienta para trabajar con las personas que necesitan liberación espiritual. Y hemos conocido experiencias, algunos han vivido algunas experiencias divertidas con nosotros al nivel espiritual, ¿verdad que sí? Algunos cuando inclusive algunos se han endemoniado o han manifestado, un demonio se ha manifestado. Y hemos visto cosas extraordinarias. Y hemos visto los cambios radicales de esa persona que ha sido libre. Una de las últimas es que a través de la pastora conoció una persona que en el CETECO, en el seminario teológico que está estudiando, familiar con ataduras, una situación. Había ido a la montaña de Sorte, había ido a hacerse cuestiones, pactos satánicos y todo después. Oye, pastor, ¿será que lo puedes ir a visitar? ¿Cómo no? Yo no tengo problema. Nos llamamos, nos contactamos y tal, que se fuimos a su casa. Estuvimos conversando, ¿no? Escúchame. Solamente oré para bendecirle. Yo no reprendí al diablo. Yo no dije, fuera demonio, nada de esa broma, nada. Simplemente le dije, Señor, ayúdale. Señor, fortalece. Señor, bendice. Escúchame. Y en ese momento que yo estaba orando, préstame atención a esto, en ese momento que yo estaba orando, se explotó un transformador. ¡Plan! Se metió una guaya, una broma y ¡plan!
se fue la luz y pegó una ventolera loca, la puerta, ¡plam, plam, plam! Yo digo, cálmate, cálmate. No, vamos a una cosa, vamos a salirnos de la casa. En lo que salimos a la casa, yo lo estoy calmando, quédate tranquilo, no hay problema. Escúchame, y no reprendí al diablo. No le hice liberación, nada, hermano, simplemente por el hecho de estar yo en ese lugar y bendecir al hombre. De hecho, en lo que yo voy saliendo de la casa iba pasando Ega, ¿te acuerdas? Ah, sí. Yo iba saliendo de la casa y iba pasando, ¿cómo está todo? ¿Sabes por qué sucede eso? Porque el hombre estaba empezando a conocer la verdad. Y al diablo no le gustó. Triste. La persona me dijo, yo tengo un año asistiendo a tal iglesia, no voy a decir el nombre. Y yo, hermano, usted tiene un año y todavía está endemoniado, todavía está atado y todavía... Pero bueno. Yo le dije, yo tengo otra manera, otra forma de hacer las cosas. Y yo creo que Dios te puede hacer libre de todo ese asunto. Amén. Triste, como la semana, a los 15 días teníamos un encuentro con Dios. Y como la semana él me mandó un mensaje, me dice, no, pastor, yo me quedo mejor así tranquilo, ok. Vale, yo no te puedo obligar a ser libre. El ser libre es una decisión. Levante sus dos manos al cielo y diga conmigo, Señor, yo decido ser libre. En el nombre de Jesucristo. Cuarto, entendiendo la liberación espiritual. Vaya conmigo, por favor, Lucas capítulo 4, versículo 18. Entendiendo la liberación espiritual. Lucas 4:8 dice, 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y sobre ti también. Amén. Por cuanto me ha ungido, dice Jesús, para dar buenas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Amén. ¡Aló! A los atados. ¡Ey! ¿Sabía usted que usted y yo somos continuación del ministerio de Jesús? Así como dice él que él vino a deshacer las obras del diablo, usted y yo también vinimos a deshacer las obras del diablo. Y usted y yo también vinimos porque el Espíritu del Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nos ungió para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, sanidad interior, libertar a los cautivos, a sanar a los que están enfermos, vista a los ciegos, que eran los más extraordinarios, y a poner libertad a los oprimidos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Escúchame, gracias al Padre, Jesús no solo vino para predicar libertad y tampoco para traer sanidad, sino también para traer liberación, para traer libertad. Cristo fue, es y será el gran amigo de los oprimidos, el amante de la libertad. Como que en English, freedom, algo así. El pecado nos ciega, el pecado nos limita, el pecado nos ata. Tenemos que ser libres de ello. Por eso el Señor vino a traer libertad y a traer sanidad, a traer libertad sobre la ceguera moral y espiritual. El pecado lleva cautiva a las personas, a esclavizarlas. Por eso el Mesías viene a liberarla. El pecado oprime a sus víctimas y Cristo viene a traer libertad a los oprimidos. Por eso y algunas otras cosas más necesitamos reconocer y entender que necesitamos libertad espiritual. Ahora que hemos conocido esta necesidad, es importante entender qué es y cómo funciona en la vida cristiana. Y es que algunas cosas que debemos hacer. Primero, ¿qué dice la Biblia sobre la liberación espiritual? 2 Corintios 3:17 dice:
¿Qué dice la Biblia sobre la liberación espiritual? 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay ahí? Hay libertad. Diga conmigo, el Espíritu del Señor está aquí. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Mira, escúchame. Esto se influencia de una manera tan tremenda que yo lo he dado como testimonio en algunos casos. Unos familiares visitaron a unos pastores que vivían en una casa que posteriormente yo compré. Y ellos, cuando me fueron a visitar a mí después y entraron a la casa y dicen que ahora sí hay otro ambiente. Y yo me lo quedé viendo así como que, ajá, ¿y qué pasó? Me dice, porque antes de que ustedes compraran esta casa, yo vine a visitar a los que vivían aquí porque nosotros los conocíamos. Yo, ajá, ok. Y cuando llegamos a este lugar, había un peso, había una situación incómoda. Yo me sentí mal, que al ratico nos fuimos. Y yo decía dentro de mí, esta gente son cristianos, ¿qué pasará? Pero ahora que yo vengo a visitarte a ti, en este mismo lugar, el ambiente es distinto. ¿Sabes por qué? Porque esa casa había influencia satánica, aun cuando habían cristianos en ese lugar. ¿Me está escuchando? Porque así como se manifiesta en personas, también se puede manifestar en objetos. Para poder ser libre es necesario estar en cuenta con Dios. Es decir, llevar una vida de obediencia para tener autoridad. Porque recordemos que si estamos en pecado, el enemigo tiene derecho sobre nosotros y no podemos hacer nada. Hechos 19, por favor. Versículo 13 al 16. Hechos 19, 13 al 16 dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, o sea, familiares de uno de los que servían al Señor, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Hey, préstame atención, no lea, véame a mí un momento. O sea, así como dije hace rato, lo importante no es que nosotros conozcamos al Señor, sino que el Señor nos conozca a nosotros. Y el Señor nos conoce cuando pasamos tiempo con Él, cuando nos intimamos con Él. El reino de las tinieblas también nos tiene que conocer. Ojalá que se le revele. ¿Cómo es eso? Cuando nuestra vida, nuestro servicio es al Señor Jesucristo, y en contra del reino de las tinieblas seremos conocidos. Allá en el infierno habrá un afiche con nuestra cara diciendo: el más buscado. ¿Aló? Ojalá que se le revele, escúchame. Entonces el espíritu inmundo dijo: a Jesús conozco, por favor, y sé quién es Pablo, pero tú ¿quién eres? ¿Aló? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Aló? Una de las varias razones yo enseño y animo a la persona que venga a los pies de Cristo y que le sea fiel al Señor, que se congregue, que sea fiel ahí, después de una liberación, es esta.
no vaya a venir el diablo y le vaya a dar con todo después. Aparte que la Biblia dice que si viene Satanás, un demonio, y encuentra la casa vacía, viene con 7 peores. Escúchame, estos judíos saben el nombre del Señor Jesús para expulsar demonios, pero ellos no servían a Jesús, no eran obedientes a Jesús. ¿Qué sucedió? El hombre que era manipulado por demonios comenzó a golpearlo, y por eso es tan importante tener autoridad dada por Dios para hacer liberación. ¿Y cuándo recibimos esa autoridad? Cuando le servimos al Señor. Lo segundo, diferencia entre liberación espiritual y terapia psicológica. Es importante distinguir la liberación espiritual y la terapia psicológica. La terapia psicológica se enfoca en ayudar a las personas a lidiar con problemas emocionales y mentales utilizando técnicas y estrategias basadas en la ciencia, en el comportamiento humano y en hábitos. Y aun cuando yo no digo que es malo, es satánico, es diabólico la terapia, porque de hecho, como le dije al principio, si el Señor no hace un milagro, muchos necesitan terapia. La liberación espiritual, por otro lado, se enfoca en libertar a la persona del poder del pecado, de la opresión espiritual, utilizando la autoridad de Cristo, no una terapia. No un trasfondo, no un método, no, sino algo efectivo espiritualmente dado por el Señor. La liberación espiritual de demonios en las personas es una demostración visible de que el reino de los cielos ha llegado a una región o a un lugar. Por eso, la semana que viene vamos a hablar más sobre eso. Muchos cuando hablaba Jesús le decía a los discípulos: vaya, llega ya, el reino de Dios se ha acercado. Cuando el Señor se acerca a un lugar, empieza a traer liberación sobre ese lugar y sobre las personas. Hay muchos ministerios, de hecho, iglesias que no creen en la liberación espiritual. Bueno, hay unos que no creen ni siquiera en la sanidad divina. Por lo tanto, no existe liberación de demonios en medio de ellos. Y por eso hay personas que tienen días, meses, años en el Evangelio y siguen atados a algunas cosas. Lo triste es que ni si no existe liberación espiritual de demonios, es porque no están predicando el Evangelio del reino de Dios. Y por eso las personas no avanzan y no son libres. Donde quiera que Jesús iba, el Señor desplegaba los 4 aspectos principales de su ministerio. Predicaba para que la persona se convirtiera. Enseñaba para que la persona creciera espiritualmente. Sanaba a todos los que estaban enfermos y echaba fuera demonios. Usted y yo tenemos que hacer lo mismo. No, hay alguien que le crea a Dios en esta mañana. Vaya conmigo, por favor, Mateo capítulo 4. Mateo 4, 23 y 24 dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. 1. Enseñando. En las sinagogas de ellos, o sea, estaban enseñando a los cristianos. Pero dice, y predicando el evangelio del reino, estaban evangelizando para que la gente se salvara, conociera de Jesús. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice, esta dolencia tiene que ver con atadura, pero más adelante dice, y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron a todos los que tenían dolencia, a los afligidos por diversas enfermedades y tormento. Aquí estamos hablando de los endemoniados. Y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. A todos los liberó. Así que Jesús estableció estos 4 principios. Es que yo creo que Jesús era cuadrangular también. ¿Aló? Predicar el evangelio para que los que no conozcan del evangelio conozcan, vengan al Señor, se arrepientan de su pecado. Enseñando para que los que ya conocen del evangelio, los que ya ha entregado su vida a Cristo, crezcan espiritualmente. Pero también dice que sanando toda enfermedad y libertando a los cautivos. Hoy usted también va a recibir la autoridad para liberar en el nombre de Jesucristo. Escúchame, a través de estos, los evangelios, vemos a Jesús haciendo estas 4 cosas: predicar, enseñar, sanar y libertar. Echar fuera
todo demonio. Hoy en día los pastores y ministros creyentes que practican solo algunas de estas cosas, algunos enseñan nada más pero no predican, o algunos predican pero no enseñan, o algunos predican y enseñan pero no sanan, y algunos predican, enseñan y sanan pero no liberan. Debido a que el ministerio de liberación espiritual es muy controversial, perseguido por su postura teológica, o cuando se predica o se enseña acerca del reino, los demonios empiezan a manifestarse y después dicen, no, mejor no vamos a tocar ese tema porque después los demonios empiezan a volverse locos. Pero no sé, pero mi Biblia dice que cuando conocemos a Jesús, Jesús nos hace libre de toda atadura. Y usted y yo tenemos que ser instrumentos para que otras vidas sean libres también. ¿Cuántos dicen amén? Lo tercero, es necesaria la liberación espiritual para todo cristiano. Aun cuando no todos los cristianos necesitamos liberación espiritual, todos los que venimos al Señor necesitamos ser libres. Porque sí, en el transcurso de nuestras vidas hemos sido liberados, restaurados, bendecidos. Y ya hay momentos donde a veces ya no es necesaria la libertad. ¿Por qué? Porque hemos enfocado nuestra vida a servir y honrar al Señor. Y ya no hay atadura. Aun cuando sí puede haber influencia, manipulación o incidencia del reino de las tinieblas en algunas áreas de nuestra vida. Pero ya no hay atadura. Pero todos los que venimos a Cristo necesitamos ser libres. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Así que dile a la persona que tiene a tu lado, dile, todos necesitamos ser libres. Dile. Algunos cristianos pueden experimentar la liberación espiritual cuando reciben a Cristo como su Salvador, mientras que otros solamente necesitan buscar liberación de ciertos hábitos, influencias negativas en sus vidas. Y es por eso la importancia de buscar una guía espiritual como los pastores, un líder maduro espiritual, de confianza para discernir esa necesidad, esos hábitos, y que puedan hacer para buscarlo. Hey, acérquese, conversemos, hablemos. Mira, pastor, hay una área. Mira, aún después de pastor hay situaciones donde yo he tenido que acercarme a algún líder o acercarme a alguna autoridad espiritual y decirle, mira, hay una situación que me está pasando. Hay algo aquí. De hecho, una de las últimas fue hace como un año atrás, o menos, donde había una situación en nuestra vida, Señor, hay algo que está pasando ahí, que no nos deja avanzar. Y aun cuando no había atadura en nuestras vidas, porque de hecho Dios les mostró a través del sueño, usted se acuerda del sueño que Dios les mostró a la pastora, acerca de que yo estaba tranquilo, no estaba atado, pero que estaba como en un lugar que no podía salir. Y después nos enteramos que en este lugar habían cosas que eran influencia espiritual. El Señor ya hizo libre todo ese asunto, amén. Y por eso el Señor nos dio una orden, nos dio luz verde para preguntarle a usted si usted quería que fuéramos a su casa a hacer liberación en ese lugar. Algunos lo hicieron, otros no. Vaya conmigo por favor, 2 Corintios 5:17. Versículo archiconocido. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y no podrán ser hechas nuevas si no permanecemos en Cristo. Aló. Cuando una persona viene a Cristo, tiene todo un nuevo nacimiento espiritualmente hablando. Es una nueva criatura. Pero su alma, oído, no te lo pierdas, su voluntad, emociones y mente quedan todavía intactas. Repito, cuando usted y yo venimos a Cristo, la Biblia dice que nacemos de nuevo. Eso quiere decir en la parte espiritual, nuevo nacimiento, espiritualmente hablando. Pero nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra mente queda igual. ¿Me está escuchando? Y ahí comienza el proceso de liberación en nuestra voluntad, en
en nuestras emociones y en nuestra mente. Proceso que viene por medio de Cristo, por medio de conocer la verdad. En este sentido, no hay un nuevo nacimiento en la mente. No hay un nuevo nacimiento en las emociones. Y no hay un nuevo nacimiento en la voluntad. Tiene que haber un proceso para empezar a cambiar. Por eso Pablo allá te lo dice también a la iglesia en Roma. Dice, hey, cambia tu manera de pensar. Renueva tu mente. Cambia. Pero eso es un proceso. Instantáneamente nacemos en lo espiritual, pero instantáneamente no cambiamos nuestra mente. Instantáneamente no cambiamos nuestras emociones. Y instantáneamente no cambiamos nuestra voluntad. Tiene que haber un proceso. Diga conmigo, proceso. Por eso, algunos que hemos avanzado en ese proceso, hemos sido libres y hemos sido bendecidos en todas las áreas, y algunos todavía están atados y están luchando en algunas áreas. Por lo tanto, el alma, la mente, la voluntad del creyente necesita ser renovada. Aclaremos esto. Préstame atención. Ningún creyente, o sea, ninguno que ha entregado su vida a Cristo, puede ser poseído por un demonio. ¿Me está escuchando? ¿Por qué, pastor? Porque somos posesión de Cristo. Cuando venimos a Cristo, empezamos a ser propiedad de Cristo. Pero eso no significa que podamos ser oprimidos, obsesionados, deprimidos, enfermados, tocados, influenciados por Satanás y por el reino de las tinieblas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Inclusive, como cristiano, se pueden manifestar demonios. O sea, puedes ser endemoniado o endemoniada. De hecho, me pasó un caso. Estamos en la ciudad todavía de Cumaná. Yo llego a la iglesia y el pastor es una persona que, aún lo que estábamos sirviendo, él siempre nos servía. Hey, tú que estás sirviendo, así como estamos ahorita, enfócate en la predicación. La mayoría de las personas está enfocada en su teléfono. Y no es anotando la prédica, ¿no? Se lo aseguro. Yo tengo todas las predicaciones donde yo voy anotando en mi teléfono, en el blog de notas, y yo las escribo. ¿Usted está anotando en su teléfono la prédica o está pegado a las redes sociales? ¿O le está contestando a alguien ahí? Escúchame esto. Porque Satanás es astuto para distraernos. ¿Me está escuchando? Satanás puede influenciarnos. Yo voy entrando a la iglesia ya. Cuando llego, uno de los líderes que estaba ahí, servidores, me dice, mira, el pastor te está llamando. ¿Y dónde está? Está en la oficina. Ah, ¿en serio? Sí, bueno, yo voy a la oficina. Cuando voy hacia la oficina, está parado así en la puerta de la oficina. Entonces me hace la seña así. Cuando me acerco hacia él, me dice, anda para allá afuera para el estacionamiento. Y yo, bueno, pero ¿qué pasó, pues? No, anda para allá afuera. Pero me dijeron que tú eras tú que me... No, sí, pero para mandarte para allá afuera. El pastor en pleno servicio me va a mandar para allá afuera para el estacionamiento. Está raro, man. Entonces me lo quedo así, pero ¿y eso como porque? Pero anda, ministro, estaba esperando allá. Ok. Cuando yo voy así, que entro en la parte del estacionamiento así, veo a su mamá que está orando por una mujer endemoniada, una de las líderes de la iglesia. ¿Me está escuchando? Líder. Tenía tiempo en la iglesia. Ya era líder de la iglesia. Y cuando yo me asomo así, que veo el asunto, yo decía, ay, Dios mío. Entonces su madre, anda, me hace señal. Yo le digo, ya vaya, aguárdame un poquitico ahí. Y me aparto yo un poquito y le decía, Padre amado, por si acaso, no, uno tiene que prepararse, ¿verdad? Señor, perdona mis pecados, Padre amado, cualquier cosa, si he fallado, ayúdame, Señor, que no se broma. Y empiezo a orar y decirle al Señor, muéstrame qué está pasando.
muéstrame qué está pasando en la vida de esta persona, muéstrame de dónde viene este demonio que está manifestado ahí, muéstrame, guíame, Espíritu Santo. Ahí conectándome con el Señor, para no estar poniéndome a pegar gritos, ni estar haciendo bromas, ni montármela encima, como ha pasado con otros, tratar de, tú sabes, no, nada de esa broma. Señor, muéstrame, empiezo a orar y empiezo a orar, y cuando sentí, entré a la parte del estacionamiento allí, y escúchame, habían como 4 o 6 mujeres agarrándola ahí, uno por los brazos, uno por aquí por encima, la tenían sentada en una silla, otras por las piernas y chamaqueando todas esas pocas mujeres, y la hermana Ana, la mamá del pastor, no me espero, no sé qué, y yo hoy me la acerco así por detrás. Escúchame, ¿usted vio El Exorcista? No ve esas películas, hermano. Esas no son medio raras. Bueno, pero ¿quién lo vio? O el otro, ¿cómo se llama la otra? El Exorcista y el otro, ¿cómo es? Mi hermano. No, que es una película parecida así a esa. No sé, broma del diablo. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, no, una broma así parecida al Exorcista. Bueno, el asunto está, yo me lo voy por aquí, por la parte de atrás. Escúchame, yo no le había hablado, no le había dicho nada. Y esa mujer volteó la cabeza completa para atrás, hermano. El Anticristo, es la otra película. Mira, hermano, una cosa es ver la película y otra cosa es ver en VIP, en la vida real. Y eso a cualquiera lo impresiona. No me asustó, me impresionó. No hice, no. Por la impresión que me dio. ¿Y sabe lo que me dijo el demonio? Gavin, yo te conozco. Yo sé quién eres tú. Y yo le dije, yo también te conozco. Y yo también sé quién eres tú. Y en el nombre de Jesucristo te vas de este cuerpo. ¿Sabe qué me dijo el demonio? Me dijo, no, porque ella me dio autoridad para estar contigo. Yo le dije, ¿cómo? Y me dijo, sí, ella me dio, es más, y la voy a matar. Llega un momento donde no podía respirar, así que no podía respirar. Y yo le dije, no tienes autoridad para dañarla. Y me decía, sí, porque ella me la dio. Bueno, reprendimos al demonio, empezamos a adorar, a glorificar al Señor. La mujer fue libre. Yo me quedé con esa situación. ¿Cómo es eso que ella le dio autoridad? Cuando terminó, fue libre toda aquella. Yo le pregunto, oye, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Porque el demonio dijo que tú le habías dado autoridad para eso. ¿Y sabe qué hizo? Porque resulta que su esposo es hindú, de la India. Y había llegado la mamá de él. Y había traído un pocotón de muñecos y cosas de broma de la India. Y cuando llegó hicieron un ritual, un asunto ahí, su costumbre de la India, su cultura. Por eso yo digo que me dicen, ay, mira, me regalaron esto. Sí, esta es la cultura fulana, la cultura fulana. Bueno, detrás de toda cultura hay un culto a un demonio. ¿Me escuchó? Cuidado con las cosas culturales entonces. Cuidado. Y ella cuando se fue, estaba en la calle, cuando llegó, encuentra ese bichero y en vez de reprender al diablo, en vez de, tú sabes, la broma, agarrar aquí toda esa broma y decir como que sin nada, la broma a ella. Y eso le permitió ser influenciada. ¿Qué tal? Escúchame esto. No permitamos darle la oportunidad a Satanás para que tome control de nuestras vidas, ni de nuestra casa, ni de nuestro entorno. Amén. No permitas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escucha esto, iglesia. Así que no podemos ser poseídos por un demonio.
Los inconversos sí pueden ser poseídos por demonios. De hecho, la mayoría lo están, que no se manifieste es otra cosa. Pero la mayoría están poseídos por demonios. Pero usted y yo que estamos en Cristo no podemos ser poseídos por demonios. Pero sí podemos ser influenciados, manipulados, tocados, influenciados por el reino de las tinieblas, por Satanás. Claro que sí. Claro que sí, si nos descuidamos. De hecho, el mejor ejemplo que tenemos es eso. En el caso de Pedro. Pedro no fue poseído por un demonio, pero sí fue influenciado. Cuando el Señor le dice, sabe que voy a morir, pero el tercer día voy a resucitar. Pedro le dijo, no, Señor, jamás acontezca a ti sobre esto. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Pedro estaba siendo influenciado por un demonio. Que momentos antes, horas antes o días antes, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién soy yo? Y uno de los discípulos decía, bueno, uno dice que tú eres Elías, otro dice que tú eres Moisés, otro dice que tú eres un ángel de Dios, pero el Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús le dijo, wow, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo reveló el Padre que está en los cielos. O sea, tú estás siendo usado por el Espíritu Santo de una manera sobrenatural porque diste en el clavo, yo soy el Hijo del Dios Altísimo. Pero tiempito después le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, estás siendo influenciado por el diablo ahora. ¿Sabes por qué? Porque Pedro se descuidó. Así que cuando usted y yo nos descuidamos, Satanás puede influenciarnos también. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, no te descuide. ¿Sabe cuándo nos descuidamos? ¿Sabe cuándo nos descuidamos? Cuando no oramos. ¿Sabe cuándo nos descuidamos? Cuando no leemos la Biblia. ¿Sabe cuándo nos descuidamos? Cuando no nos congregamos. ¿Sabe cuándo nos descuidamos? Cuando no obedecemos al Señor, cuando no le servimos a Él, cuando no le alabamos. Nos descuidamos. ¿Sabe cuándo nos descuidamos? Cuando no evangelizamos. ¿Sabe cuándo nos descuidamos? Cuando no predicamos la palabra de Dios. ¿Sabe cuándo nos descuidamos? Cuando no consolidamos, cuando no discipulamos a otro. Escúchame. Si el creyente todavía tiene ciertas puertas abiertas que le dan derechos legales, Satanás saca provecho de eso. Maldiciones generacionales, traumas, abusos del pasado, práctica constante del pecado, entre otros. El enemigo tiene derecho legal para oprimirlo, para atarlo, para manipularlo, para influenciarlo. También debemos saber que ningún demonio nos puede poseer, ya hablamos de eso, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y Él es el que tiene posesión de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la posesión implica ser dueño total de una cosa, de algo, en espíritu, en alma y en cuerpo. Por lo que si el Espíritu de Dios está en nosotros, el enemigo no puede estar, pero sí puede influenciar, sí puede tocar, sí puede manipular, sí puede incidir en una persona. En la mente, en el cuerpo, en el corazón, en la voluntad, en las emociones de cualquier creyente. Por último, tenemos que prepararnos para ser libres. Vaya conmigo, Juan 8:32, por favor. El texto base de la serie esa, libertad financiera. ¿Se acuerdan? Juan 8:32. ¿Lo tiene allí? ¿Lo buscó? Lo leemos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Sabes por qué Satanás no quiere que te congregues los jueves? Y que vengas un domingo sí y 3 no. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que vienen los jueves y los domingos, conoces la verdad. Y la verdad te hace libre. ¿Sabes por qué Satanás no quiere que ores? ¿Sabes por qué Satanás no quiere que leas la Biblia? ¿Sabes por qué Satanás no quiere que vayas y predicar, evangelizar o enseñar o consolidar, discipular a otro? Porque cada vez que usted y yo enseñamos algo, tenemos que aprender, tenemos que estudiar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que escudriñar. Y cada vez que lo hacemos, aprendemos y conocemos de su verdad.
Y cada vez que conocemos más la verdad de Dios, nos hace más libres. Y Satanás no quiere eso. Ojalá y que se te revele el día de hoy. Este es el resultado de conocer a Jesús y conocer su verdad, conocer la Biblia. Permanecer en su palabra. Probamos que somos sus discípulos y conocemos la verdad. La verdad de la que Jesús habla no viene solo de una búsqueda académica de la verdad en general o simplemente un estudio bíblico. No. Sino habla de permanecer en su palabra, de obedecer su verdad, de honrarle, de servirle. No hay nada como la libertad que podamos tener en Jesús. El dinero no puede comprarla. De hecho, ¿se acuerda cuando aquel mago en una oportunidad dijo: chamo, a mí me gusta eso que tú tienes, ¿cuánto vale? Yo te lo compro. Ningún estatus puede tenerla, ningún conocimiento humano puede adquirirla. No. Ninguna obra puede ganarla y nada puede compararse. Es trágico que no todos los cristianos experimentan esta libertad, la cual no puede ser encontrada más que permaneciendo en la palabra de Dios y siendo discípulos de Jesús. Pues ser verdaderamente libre es importante, la preparación. Y aquí hay varias cosas que te voy a decir. Ponte de pie por un momento. ¿Qué tenemos que hacer para prepararnos para la liberación? Primero, arrepentirnos y confesar los pecados. El arrepentimiento y la confesión de pecados son fundamentales para la liberación espiritual. Y esto implica reconocer los pecados, arrepentirnos de ellos y confesarlos a Dios. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Y yo quiero que repitas conmigo esta oración y diga conmigo: Padre eterno, hoy vengo delante de ti, reconociendo mis fallas, reconociendo mis pecados, reconociendo mis debilidades. Y hoy clamo a ti para que me perdones. Perdona todos mis pecados y límpiame de toda maldad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Lo segundo, necesitamos ser humildes y sumisos a la obediencia del Señor. La humildad o la sumisión son actitudes clave para prepararnos para la liberación espiritual. Debemos estar dispuestos a someternos a la voluntad de Dios y aceptar su dirección en la vida. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Levanta tus manos al cielo por un momento y diga conmigo: Señor, hoy me humillo delante de ti. Reconozco tu señorío sobre mi vida y decido obedecerte. Diga conmigo: voluntariamente. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y lo tercero, necesitamos ayuno y oración. Porque aun cuando en algunos casos con simplemente una oración Dios nos puede hacer libre, hay otros casos donde necesitamos ayunar y orar y apartarnos, como en el caso de este discípulo de Cumaná, Andrés, que necesitó 3 días de ayuno para ser libre de eso. Y ahí es donde el término donde Jesús dice: este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Por qué? Porque hay momentos donde necesitamos apartarnos y meternos de lleno con el Señor para poder ser libres de eso. La oración y el ayuno son importantes herramientas extraordinarias para la preparación para la liberación espiritual. A través de la oración podemos pedirle a Dios su dirección y su ayuda en el proceso de liberación. El ayuno, por otro lado, nos puede ayudar a enfocarnos a Dios y a reanudar ciertos hábitos y deseos que pueden estar obstaculizando la liberación espiritual. Escúchame, necesitamos arrepentirnos, confesar nuestros pecados, una actitud humilde de obediencia al Señor
ayunar y orar para creer en que el Señor traerá libertad total, rotunda y para siempre para nuestra vida. ¿Usted lo cree, iglesia? Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Oh, Bamashana Makendesu. Y yo quiero